Conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, pues ya sabés, ¿no? Acá tratamos de darte ese panorama único de la televisión argentina, ¿no? De cómo piensan, cómo hacen, cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Bueno, prometo no hacer otro programa, te lo dije, pero yo quería mostrarte nuevamente una columna que escribí hace poco más de 2 años en el diario El Cronista, a ver si la tenemos por ahí, que se titulaba Ajuste, shock o gradualismo, ahora es Maquiavelo o Durán Barba. ¿Por qué Maquiavelo versus Durán Barba? Bueno, Nicolás Maquiavelo ya lo decía hace 500 años, y era que el mal hay que hacerlo todo de golpe para después ir haciendo el bien de a poco. Y es lo que se le planteaba como alternativa al presidente Mauricio Macri ante, bueno, una Argentina que heredó absolutamente quebrada y absolutamente inviable. Por supuesto, no hace falta que te diga quién finalmente tuvo razón, Maquiavelo o Durán Barba, que postulaba el no hay que hacer nada, gradualismo, y las cosas se arreglan solas. Bueno, obviamente las cosas no se arreglaron solas. Me parece una excelente noticia que el presidente Mauricio Macri haya acudido al Fondo Monetario como última ratio de parar esta crisis de confianza que hay sobre el peso argentino, pero sobre la economía en general y sobre la marcha del plan económico, si es que lo podemos llamar plan económico. Me parece, a diferencia de algunos economistas que dicen que era demasiado, no, era correcto. Estabas en una crisis y tenés que, de alguna forma, después de haber dicho muchas veces que segundo semestre, que no hay ningún problema con la herencia, que no hay ninguna bomba que nos dejó el kirchnerismo, que está todo fenómeno, bueno, tenés que realmente actuar en consecuencia. Es lo mejor que podía hacer. Pero yo quiero que veamos una imagen, no se asusten, no se asusten, una imagen del Titanic, ¿no? Acá tenemos una imagen, un dibujo histórico del Titanic y los barcos salvavidas con la gente que podía salvarse. Ojo, vení, esto es una metáfora, una metáfora. Guarda, no se me asusten porque después viene la gente y dice, che, comparó la Argentina con el Titanic. No, hoy no lo es. Pero, ¿qué podemos sacar de esa tragedia? El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas, por lo tanto, la mitad de los pasajeros o tripulantes se hundieron con el Titanic. Ahora, la realidad es que tenía suficientes salvavidas como para salvar a 500 tipos más. Quiere decir que se podría haber muerto la mitad de los que se murieron. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empezaron a largar los botes en el Titanic, no se le dijo a la gente, no se le explicó a la gente la gravedad de la situación. Entonces, muchos decían, no, pero si aquí estamos bárbaros, escúchame, ¿qué vamos a subir al bote de miércoles? Ese es un frío bárbaro, el mar está bravísimo, nos quedamos acá. Faltó un capitán que le dijera a la gente, señores, estamos mal, nos hundimos, a los botes los que pueden. Bueno, horrible que recién después del Titanic, recién hubo una norma que los barcos tenían que tener la cantidad de botes salvavidas que debían tener, ¿no? Una vergüenza. Pero vos fíjate la importancia de gestionar con la realidad, con la verdad. ¿Para qué? Para poder partir de esa base a una solución. El problema que tiene ahora Mauricio Macri también es de comunicación. Y también va a tener que plantearse este dilema de comunicar o no. Nosotros ya te mostramos en el programa pasado 2 fragmentos de las 2 entrevistas que le hiciéramos a Durán Barba, una en febrero del 2016 y la otra el año pasado, donde en febrero de 2016 explicaba
a pocos meses de asumir Mauricio Macri, por qué él consideraba que a la gente no hay que explicarle nada de la herencia porque a la gente no les interesa escuchar. Bueno, a lo largo de la hora de Maquiavelo durante 2 años y medio, te mostramos encuesta tras encuesta que la Argentina es un país altamente politizado y que el argentino es un tipo que habla y escucha y le interesa mucho la política. Una encuesta, por ejemplo, de D'Alessio Irol de fin de año, del año pasado, donde mostraba cómo la gente discutía de política. El 60% se peleaba incluso en la mesa familiar de fin de año sobre política. Incluso hubo una encuesta de Sergio Doval, la encuestadora de la Universidad Abierta Interamericana, que te mostraba que incluso había un porcentaje muy alto de gente que llegaba a las manos. Así como escuchaste, llegaba a las manos por discutir de política. Entonces, ya el diagnóstico estaba errado de si a la gente le interesa o no le interesa escuchar. Si la gente estaba cerrada a cualquier explicación de hacia dónde va el gobierno, hacia dónde quiere que la lleven. Diagnóstico errado. Y ahora te voy a mostrar con una nueva encuesta de D'Alessio Irol, que estuvo circulando mucho estos días, por qué Macri tiene un nuevo desafío de comunicación. A ver si podemos ver. Bueno, fíjate, una pregunta muy atinada, justo antes de que se conociera la novedad de que el gobierno fue a pedir ayuda al fondo, si le parecía acudir al fondo adecuado o no, y fíjate que inadecuada 75%, incluso más de la mitad de los que votaron a Cambiemos consideran que es inadecuada. ¿Por qué? Vení. Consideran que es inadecuada por el bla 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 y el piripipí y la pavada que le metió en la cabeza a la gente el peronismo y la izquierda durante décadas, que el fondo, y vos imaginate lo que va a venir ahora, cuando el fondo le exija al presidente Mauricio Macri el programa económico que no quiso tener, y quien te dice que no le exija también una conducción económica que no quiere tener, que enseguida va a salir la oposición diciendo que es la entrega y las condiciones y las exigencias del fondo y piripipí, bla, bla, bla. Bueno, eso representa el mayor desafío de comunicación desde que asumió. Porque vos vas a tener que entender, cosa que es lo que le costó al gobierno hasta ahora, vas a tener que entender que al estar en minoría en el Congreso, vas a necesitar la alianza con la opinión pública que el gobierno no le interesó tener. Para el gobierno de Mauricio Macri, alianza con la opinión pública existe solamente a la hora de votar, no a la hora de que la opinión pública presione a la política para conseguir determinadas cosas, como por ejemplo una reforma laboral, que ahora el fondo lo pone como condición, y hay que ver si esta reformita que entró al Congreso y que el Congreso la va a rechazar, si esta reformita incluso al fondo le es suficiente, porque de la que había propuesto originalmente a la que quedó es chiquitita. Y te dijimos, y el fondo lo entiende, Argentina no sale sin una reforma laboral porque Argentina tiene que dejar de estatizar el mercado laboral. Argentina no genera puestos de trabajo privados, sobre todo en las pymes, y la única fuente laboral que tiene Argentina, que tuvo desde hace 70 años, es el Estado, y eso no va, por eso quebró. Bueno, quiero que veas un par de preguntas más de D'Alessio Irol, que es, ¿quién tiene la culpa, digamos? ¿Quién tiene la culpa? Y vos fíjate que la política monetaria del gobierno, 66%, la capacidad para reducir el gasto público, 42%, y bueno, un problema que ahora vas a tener que ofrecer soluciones cuando la gente ya no te cree. Una encuesta más, a ver si podemos verla, sobre quién considera que es el responsable, el gobierno anterior por partes iguales o principalmente el gobierno actual 50%, el gobierno anterior 39%. Quiere decir que la gente en general ya te responsabiliza a vos por la macana, o sea que vas a tener que ser muy, muy afilado a la hora de comunicar. Finalmente, yo me quiero sentar nuevamente con Adrián Gómez. Vos sabés que Adrián Gómez fue el vocero del ministro Domingo Cavallo en el momento en que el ministro Cavallo logró la mayor transformación económica de la Argentina, que fue durante los 90, transformación que no supimos conservar los argentinos, pero bueno.
Y vamos a ver qué tipo de comunicación puede aplicar ahora el gobierno en la crisis. Pero yo antes te quería hacer escuchar nuevamente el diagnóstico, a mi juicio equivocado, de Jaime Durán Barba, de por qué no se puede proponerle a la sociedad no un ajuste, porque el ajuste no significa quitarle cosas a la gente, sino ajuste puede significar quitarle prebendas a los sindicatos, quitarle prebendas a la política. Y la política y los sindicatos te lo venden como que es un ajuste al pueblo. Ojo con eso. Fíjate que si tenés un diagnóstico errado, nunca vas a curar al paciente. Es más, por ahí aplicás la terapia equivocada para el diagnóstico correcto y todavía tenés la suerte de poder corregir. Si tenés el diagnóstico errado, no hay terapia que te cure. Escuchalo a Durán Barba. No hay cómo ya vivir eventos represivos. No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las Fuerzas Armadas. No, ya no se puede. La gente participa, la gente opina y hay que ir en todo avanzando gradualmente. Yo creo que Macri es un estadista que ha entendido eso. Y no es que hizo un ajuste chiquito, es que es obvio que tenemos que llegar a un país sin déficit fiscal. Es obvio, hay que llegar a eso. Macri es un estadista que va caminando hacia eso. Pero es un camino muy arduo. Sí. Y que hay muchos que lo critican a Macri y dicen, gradualismo, bueno, está bien. Hay muchos en el famoso círculo rojo, ahora vamos a hablar del círculo rojo famoso, que dicen que hubiesen preferido una terapia más de shock. Y entonces estaríamos caídos y estaría de día de presidente. ¿No tenía forma Macri por ahí de decir, bueno, es tan grave la situación que vamos a tener que sacrificarnos para pagar la cuenta? Si dices eso, te tumban antes de que hagas nada. A nadie le interesan los conceptos. ¿Cómo demuestras? A nadie le puedes demostrar que es bueno quitarle sus cosas. Esa demostración es imposible. Bueno, la pregunta es, ¿hay que quitarle a la gente cosas o hay que explicarle a la gente que si no hacemos esto, lo que viene te va a quitar más cosas? Eso es comunicación. Que no sea que estamos yendo al Fondo Monetario Internacional y que sea parecido a como cuando De la Rúa lo llamó a Cavallo. ¿Por qué? Porque intentó primero, con el peor ministro de Economía que pudo haber probado cuando arrancó, que fue José Luis Machinea, opinión personal, fue la peor elección. Y lamentablemente cuando llegó a pedirle el auxilio a Cavallo, que también a su vez fue al Fondo Monetario, fue demasiado tarde. Por eso, nuevamente, me voy a sentar con Adrián Gómez para ver qué puede hacer Macri en materia de comunicación para que no le pase lo mismo. Quédate. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Bueno, usted lo está viendo, es Adrián Gómez, ya lo conoce, el hombre fue vocero de Domingo Cavallo en los 90 particularmente. Estamos en una situación de crisis, se requiere comunicación de crisis en estos momentos para ayudar a sacar al gobierno de este atolladero, de cómo le vendemos a la opinión pública y cómo incluimos a la opinión pública en esta ida al Fondo Monetario, donde la política, obviamente la política de la oposición, obviamente de entrada va a decir, no, el fondo, caca. Eso. Lo que pasa es que es muy interesante escuchar la reflexión de Durán Barba, recién en ese breve minuto, donde entra en una contradicción muy grave si él sigue asesorando de este modo. La contradicción es, si a la gente no le importa la opinión de lo que vos le des o la comunicación que le hagas, la gente no quiere escuchar malas noticias. Claro, esa es el diagnóstico, la gente no quiere escuchar. Imagínate, si eso es el diagnóstico, ¿cómo va a ser tu consejo? Digamos, y vos dijiste una cosa... Bueno, es que el consejo es no digan nada. Claro. Lilita Carrió la semana pasada dijo, maten a Durán Barba porque no nos deja hablar. Ahora, el problema es que ahora estás en medio de una crisis, nadie se ha enterado cómo llegaste a esta crisis, entonces se la están contando o los medios de comunicación se lo está contando la oposición. Ese es el problema. Es lo que no entiende el gobierno, que es, si vos te callás y vos decís, no, yo muestro obra, yo muestro cuando terminé todo y te lo muestro, el análisis y la explicación de lo que estás viviendo te lo hace la oposición y lo hace como quiere la oposición. Hasta hace un año, un poquito más, hasta fin de año, la teoría o la práctica o el consejo de Durán se asentaba en que si le va mal la economía a Macri, vuelve Cristina. Eso hasta hace unos meses. Funcionó. Ahora, en octubre funcionó. Y funcionó. Ahora, si un experto como es Jaime no puede a tiempo revertir esta base para una campaña, para la comunicación estratégica, está liquidado el gobierno, porque en realidad cuando vos te das cuenta de estas situaciones es en medio de la crisis. Y en medio de la crisis, si no asumís y generás una estrategia para crisis, también estás acabado. Claro. Porque la gente, o sea, todos nosotros que vivimos y padecemos el día a día de lo que está ocurriendo, necesitas que te comuniquen, pero que te lo comunique alguien creíble. Cosa que ahí está el gran problema que está teniendo actualmente el gobierno. No es creíble. Claro. La conferencia de Marcos Peña del otro día fue una conferencia para no decir nada, porque finalmente... Bueno, en la conferencia lo que hizo Marcos Peña... No hubo una explicación de la situación. Para mí fue muy audaz, muy arriesgada, porque hizo mucho énfasis en que se iba al fondo para poder seguir con el gradualismo. Mi pregunta es, ¿el fondo te va a financiar el gradualismo o te va a financiar un programa económico que implique una serie de medidas, no aumentos de tarifas, porque eso ya está, ya por ahí no hay mucho más para hacer, pero de repente medidas, leyes, programas que impliquen algo menos gradual? Bueno, eso tiene que ver con la falta extrema de comunicación del Ministerio de Economía. Claro. Porque vos fijate que tanto la declaración o la conferencia de prensa del ministro Duhovne como la conferencia de Marcos no tienen relación entre sí. Claro. ¿Pero por qué? Porque Peña tuvo que salir a cubrir un vacío que tenían en esos momentos, claro, diciendo la nada y diciendo cosas que no son en realidad. Claro, es un riesgo muy alto ahora prometer que vamos a más gradualismo o a continuar con el gradualismo cuando quizá el discurso deba ser, bueno, quizá nos equivocamos con tanto gradualismo. Ahora, yo me pregunto, Adrián, si a vos te preguntara Macri, te dice, bueno, la verdad, convengamos que a esta altura queda claro que la pifiaron, que como decía el famoso futbolista, creo que era de Boca, se llamaba Palacio, en el Mundial de Brasil, el gol argentino que no fue, sí, que después quedó el meme de era por abajo, porque trató de hacerla por arriba y no entró, era por abajo. Aquí el meme podría ser, parafraseándolo a este Palacio, era de entrada. Sí. ¿Puede Macri ahora sentarse ante el pueblo y decirles, miren, la cosa es distinta,
y hay que ir a un programa económico más ambicioso y más rápido y de crisis? Bueno, dos cosas. La primera es que nunca perdamos de vista que la política es la que conduce, ¿no? No es la comunicación, y esa es la gran crítica que no yo, sino mucha gente le está haciendo a Durán Barba. Claro. Es decir, Durán Barba no puede ser el que gestione y el que gobierne. La política gobierna. Primer tema. Segundo, la cuestión que vos estás planteando, yo creo que Macri hoy, el gobierno en su conjunto, parece una contradicción, pero tiene una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía está a tiempo, desde el punto de vista político, sin entrar a hacer un gran análisis. Falta un año para la... Exactamente. Tiene la gran posibilidad de pegar un gran salto hacia adelante y hacia lo que ha propuesto en su momento. Exactamente. Esto, tampoco compremos que esto es una crisis terminal. Los medios de comunicación, digamos, viven un poco de esto. Algunos operadores de mercado, 50 tipos viven de esta situación. Pero no es la gran crisis. Esto no es una gran crisis, ni mucho menos. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno tiene la gran oportunidad para que cuando estabilice un poco esta situación que estamos viviendo en los próximos días, porque la va a estabilizar sin duda alguna, la oportunidad de recomponer tanto la política, a lo que vos estabas haciendo referencia, y a partir de ahí los esquemas de cómo relacionarse con la gente. Claro. No le hablan a la gente. Esto es un gravísimo error. Parten de la opinión de Durán Barba. Es decir, a la gente no le importa, no le interesa, cuando en realidad la gente necesita información y saber a dónde estamos yendo. Totalmente. Entonces, todo al revés. Pero para mí hay una gran oportunidad. Esto es lo que yo creo, desde los dos aspectos. En el próximo bloque te vamos a preguntar cómo podría ser, desde el punto de vista de la comunicación, el aprovechamiento de esa oportunidad. Yo también creo que esta crisis llega oportunamente, porque si llegaba en marzo del 2019, adiós. Hay tiempo, está la oportunidad. Ahora, si cuando, por ejemplo, el gobierno lleva una reforma laboral como lo hizo ahora, le deja la comunicación de esa reforma laboral solamente a la oposición y no explica por qué es importante que la vote, la opinión pública no tiene idea y, teniendo minoría en el Congreso, depende pura y exclusivamente de una política que ya no tiene más. Ya el peronismo olió sangre, se da cuenta que tiene chances en el 2019 y obviamente que no te va a acompañar a menos que la opinión pública te presione. Mínima pausa, le vamos a preguntar a Adrián Gómez cómo se imagina que podría hacer un asesor de comunicación para decirle a Mauricio Macri: ahora tenemos que cambiar. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa: la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Te ofrecemos un crédito al instante de hasta 3.600.000 pesos. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Bueno, la pregunta a Adrián Gómez es, ¿qué se le puede recomendar ahora a Mauricio Macri para que salga de esta crisis con una nueva comunicación? Sí, yo más que al presidente le diría, empezaría por el jefe de gabinete, que es el gran coordinador de todas las acciones que genera el gobierno. Dos cosas, como te dije. Primero, creo que hay una gran oportunidad, tanto desde la política como desde la comunicación. Para mí, esto es un quiebre en los primeros 3 años de este gobierno. Y creo que es un quiebre para bien. Ahora, lo primero es empezar a comunicar desde el presidente hacia abajo todo lo que efectivamente no se dijo en los 3 últimos años. ¿Pero para qué? No para hacerle cargo al anterior gobierno, que ya todos más o menos claro, en la encuesta de D'Alessio Erol dice que ahora ya la gente... Ahora sí, decirle, el Ministerio de Economía no puede seguir en una política como la que está actualmente, en medio de una crisis, sin producir información. A ver, lo único que en este contexto ayuda a entender la crisis es la producción de información. Claro. Información que tiene que ir por distintos canales, con distintos voceros, con una fortaleza. Era lo que hacías vos con Cavallo. Que era un poco... porque, lo que pasa es que también Cavallo era un superministro, que es lo que el gobierno no quiere tener. Muy comunicador, pero... Ojo, y era un gran comunicador. No, está bien, pero en el Ministerio de Economía de aquella época, no me gusta hablar tanto del pasado, pero la realidad es que si vos o alguien se recuerda el nivel de los secretarios de Estado, de los subsecretarios de Estado que tenían, todos eran comunicadores. Sí. Y todos producían a diario un nivel de información enorme que hacía muy difícil a la oposición o a quien estuviera cuestionando las políticas, por lo menos decir, miren, nosotros no sabemos lo que está pasando. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es que a la gente, a los medios, a los periodistas, a la gente en general, hay que decirle lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. O alguien, el gobierno, sabiendo todos los prejuicios que hay, por ejemplo con el Fondo Monetario, alguien explica lo que está pasando. Yo sé que ha habido reuniones y hay reuniones el fin de semana, contando, explicándole a los empresarios y todo lo demás, pero esto no puede ser espasmódico. O sea, el gobierno tiene un problema con la comunicación que es espasmódico en función de lo que va ocurriendo. No, tiene que ser algo sostenible, permanente. La comunicación y la información no puede ser un día te doy 100 y al otro día te doy 0. Entonces, yo creo que para que además volvamos a tomarle confianza a lo que se comunica y lo que se quiere expresar y hacia dónde vamos, lo primero, insisto, no esperar que la crisis nos tape para empezar a hablar. Y hablar permanentemente y producir información. Y mostrarnos un camino hacia dónde podemos llegar, que es lo que faltó hasta ahora. Para terminar, muy interesante la columna de Marcelo Bonelli de este viernes pasado. Un datito muy interesante, y es que Mauricio Macri por primera vez agarró el teléfono y llamó a economistas que no son de su círculo directo para preguntarles, che, ¿qué está pasando? Yo, humildemente, le recomendaría a Mauricio Macri hacer exactamente lo mismo con los expertos de comunicación que conoce, que tiene cerca y que ya no están en el gobierno, para preguntarles, che, ¿qué tenemos que hacer en materia de comunicación? ¿Tenemos que cambiar? Adrián Gómez, bueno, el hombre que comunicó para el ex ministro Cavallo, espero que te escuchen. Muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y por YouTube.